Andalucía tiene en su proyecto, para presentar próximamente, pues el plan de medicina personalizada y de precisión. ¿Y quién mejor para presentárnoslo que su coordinador, el doctor Enrique de Álava? Bueno, muy buenos ya tardes a todas y todos, autoridades, colegas, amigos, María José. Un placer estar aquí en la escuela, donde tanto estamos aprendiendo, para hablaros no solamente del plan, porque el plan todavía no es público, pero sí algún avance informativo sí que vamos a ir dando, ¿no? En esta charla voy a hacer una reflexión sobre medicina de las 5 Ps, ¿no? Y como universitario siempre tengo que empezar por las definiciones, ¿no? ¿Qué es esto de las 5 Ps y cómo lo percibo yo, ¿no? Y cómo lo quiero compartir con vosotros. Luego os hablaré de promesas de la medicina de precisión y luego hablaré también de barreras y cómo las estamos intentando echar abajo entre todos, ¿no? Bueno, lo primero es definir, ¿no? Y bueno, lo hemos estado hablando, hemos hablado de 5 Ps y ahora hacemos un Kahoot entre todos y os pido que reinéis las 5 Ps. No sé cuántas saldrían, ¿no? Pero seguramente todos pensamos que necesitamos un tratamiento específico para cada paciente y para cada condición vital, sea cada enfermedad o cada momento de su enfermedad, ¿no? Por tanto, estamos hablando de personalizada, ¿no? La primera P. También estamos hablando de pasar de un modelo reactivo en el que reaccionamos y nos vamos a la cola de urgencias y nos adelantamos, ¿no? Y por tanto tenemos la necesidad de tener un modelo predictivo, ¿no? En este caso, adelantándonos a las cosas, ¿no? También centrarnos en las personas que no van a llegar a enfermar. Y por eso hablamos de medicina con una P de preventiva, ¿no? Pero claro, hay que contar con todo el mundo, hay que contar con todos los actores implicados. Algunos están aquí y por eso tenemos que hablar de una medicina participativa, ¿no? Que es la cuarta, no sé por qué P voy ya. Y hay que atender a toda la población, hay que llegar a todo el mundo, ¿no? Por tanto, hablamos de medicina poblacional. Y yo, pues, me añado alguna más, porque hay más P's que se podrían poner, yo, por ejemplo, pienso en medicina de precisión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de medicina de precisión estamos hablando de un montón de cosas. Si os fijáis en la mitad superior de la diapositiva, hablamos de integración, como bien dijeron, sobre todo María José, ¿no? Integración de lo que conocemos del ambiente, del estilo de vida, de la dotación genética que hemos heredado, y eso determina en cada momento y en cada lugar y en cada célula cómo está nuestro genoma y cómo está nuestro proteoma. Pero con toda esa información tenemos que responder. Somos médicos, bueno, yo soy médico y soy clínico y tengo que responder preguntas clínicas, ¿no? Esas herramientas me ayudan a responder 2 preguntas fundamentales, que son, doctor, ¿voy a enfermar? Y la otra pregunta importante es, si enfermo, ¿voy a responder ese tratamiento, sí o no, no? Esas son las 2 preguntas clave de la medicina de personalizada y de precisión. Y por eso las pongo ahí, ¿no? Eso es lo que determina el salto que estamos intentando dar en este momento. No es que no fuéramos precisos antes, ni personalizados antes. Lo hemos hecho siempre que hemos tenido las herramientas para poderlo hacer. Pero ahora podemos dar un salto adelante, ¿no? Y ese es el salto, el reto en el que estamos ahora y en el que esta cátedra se integra en Andalucía y en España en este momento, ¿no? Porque ¿cuál es la promesa de la medicina de precisión? Otra P, ¿no? De promesa de la medicina de precisión. Pues la promesa empieza por el diagnóstico, ¿no? Y aquí he hecho un guiño a mis colegas patólogos, radiólogos, gente de laboratorio clínico, ¿no? Porque sin diagnóstico no hay tratamiento, ¿no? Y esto puede ser un tuit, el que yo sé que hay muchos tuiteros por aquí en la sala, pues alguno lo puede poner. Sin diagnóstico no hay tratamiento, ¿no? Y hay que dejarlo bien claro. Sin diagnóstico de precisión no hay medicina de precisión. Y hay que empezar por ahí. Me alegra mucho de ver lo que Teresa Ramos decía, que se va a invertir mucho más en diagnóstico para tener que tratar o gastar mucho menos en tratamiento, ¿no? Luego volveré a ese punto, que creo que es importante. Porque una de las claves de la medicina de precisión, la primera de las que voy a decir, es que no nos basta con conocer un solo biomarcador. Necesitamos saberlo todo y tener toda la información disponible, ¿no? Porque hoy día tenemos las herramientas para poderlo hacer. Antes no las teníamos, ahora sí, ¿no? Y podemos ver todo este frutero en toda su dimensión, ¿no? Ahora lo podemos hacer. Primera clave, podemos conocer mucho más, ¿no? Podemos tener acceso a mucha más información.
y con ello pues llegar a nuestros pacientes, ¿no? Yo esto lo represento, a mí me gusta la música y yo represento esto como la historia de Guillermo Tell, ¿no? Con su manzana y con su flecha. Y damos flechas a manzanas que previamente hemos descubierto porque las hemos diagnosticado y luego así las podemos tratar. Para mí, mi entrada a la medicina de precisión fue esta. Biográficamente yo empecé por aquí. Esto fue un artículo en el Lancet Oncology hace 20 años. Yo me dedico a los tumores y los ejemplos van de ahí, pero lógicamente pues, la medicina de precisión es mucho más amplia. Y dentro de los tumores me dedico a un tumor rarísimo que nadie conoce, que son los sarcomas, ¿no? Y los sarcomas, pues este señor tenía un sarcoma. Tenía un sarcoma digestivo que fijaos cómo había dilatado su vientre y tenía una herida en la cara anterior de la pared abdominal que no se podía cerrar, ¿no? Y además tenía metástasis hepáticas, como lo podéis ver, ¿no? Y fijaos, en poco tiempo tenía ese vientre plano, envidioso para mucha gente de la sala, pero solo habían pasado 13 días. No se habían curado las metástasis, seguían ahí, estaban necrosadas, pero habíamos conseguido dar con una clave que en un tumor incurable, hoy día, esta persona o una como ella puede tener una enfermedad crónica. Para mí fue la entrada en el mundo de la medicina de precisión y esa fue la promesa. Pero tuvo que haber patólogos que diagnosticaran esa entidad y reconocieran que esa entidad existía para que vieran que usando tecnologías precisas pero muy sencillas como la inmunohistoquímica, como una secuenciación de un solo gen, hace 20 años se dieron cuenta que esa entidad existía y por tanto identificándola la podíamos tratar y hubo alguien que hizo la inversión para poner un fármaco en servicio que realmente ayudó a tratar estos pacientes. Esa fue la promesa de la medicina de precisión. Y la segunda clave, ya lo he dicho antes, integrar información. Integrar lo que hemos heredado, lo que vivimos, cómo vivimos y en qué ambiente estamos, nos ayuda a determinar, ¿no? Si vamos a enfermar o no y de qué manera lo vamos a responder a ese tratamiento. Y el reto es integrar información. Pero cuando hablamos de medicina personalizada de precisión, no solo hablamos de la medicina genómica, y eso es una parte muy importante. Yo pues defiendo que hay cosas tradicionales pero tremendamente útiles que se les puede sacar muchísima punta. La morfología, por ejemplo, modestísima, como se ha dicho antes, baratísima, como ha dicho Teresa Ramos antes, sigue siendo tremendamente valiosa al 100% en la medicina de precisión, porque ¿qué más hay en la medicina de precisión? La genómica, por supuesto que sí, hemos llegado a ella y la estamos implantando, pero tenemos cosas más sencillas como la humilde inmunohistoquímica o la hibridación in situ con fluorescencia o cosas que llevamos haciendo tiempo, ¿no? O cosas que están llegando y que van a ser una revolución tan profunda como las que hemos comentado hasta ahora. La patología digital, la imagen digital y la inteligencia artificial asociada a imagen médica, ¿no? Creo que va a ser una revolución profundísima. Y eso también es medicina personalizada y de precisión. No nos olvidemos. Y vuelvo aquí a un artículo que ha mencionado antes Teresa. Esto es un Journal of Pathology que salió hace 10 meses, ¿no? En la que podemos predecir con algoritmos de imagen digital, de imagen clínica, de imagen histológica, si un paciente va a tener o no va a tener una mutación, ¿no? De tal manera que podemos concentrar los esfuerzos de manera eficiente en aquellos pacientes en los que podemos ir a fondo con las herramientas de detección de medicina de precisión, ahorrando eso a quien realmente no lo necesita. O sea que estamos hablando de herramientas de eficiencia. Estos son carcinomas colorectales, pero realmente la idea es fantástica, es unir todas las herramientas de medicina de precisión para hacerla lo más eficiente posible, ¿no? Esta es la promesa de la medicina personalizada y precisión. Pero, ¿cuáles son los retos? Pues nos hemos sentado a pensar en Andalucía en los retos de la medicina de precisión y después de un año de pensar hemos llegado a 5 conclusiones, ¿no? En este nuevo mundo que estamos abriendo, ¿no? Pues tenemos 5 retos en el plan de medicina de precisión en Andalucía y en todas partes. Pero esto es lo que hemos visto desde Andalucía. Tenemos retos en definir y aplicar la cartera de servicios. Tenemos retos en ver cómo hacemos lo que decimos que queremos hacer, ¿no? Que es la implementación. En tercer lugar, ¿cómo conseguimos los recursos? ¿Y qué recursos tenemos finitos, como ha dicho Teresa antes, para poder llevar a cabo toda esta medicina de precisión? Por supuesto, ¿cómo generamos conocimiento? Estamos en la universidad. ¿Cómo generamos conocimiento? ¿Cómo conocemos para poder curar, ¿no? Y cómo colaboramos con el sector privado para poderlo hacer también, ¿no?
Y por último, y tan importante como todo lo demás, que es el motivo por el que estamos aquí hoy, ¿cómo formamos a la gente que va a tener que hacer la medicina de precisión, ¿no? Bueno, pues esos son los 5 retos. Yo no voy a hablar de todos ellos, porque sé que soy lo único que os separa de la hora de comer, pero voy así que poner algunos ejemplos de lo que estoy comentando aquí, ¿no? Cuando hablo el primero que me preocupa son los recursos, ¿no? Y cuando hablo de recursos, pues lo primero que quiero decir es que lo más importante no son las máquinas. La gente está debatiendo dónde pongo la máquina. Pues no, señor, no es lo más importante. Los secuenciadores no son todo, ni siquiera son lo más importante. Porque ¿qué es lo más importante? Pues otros recursos. Para mí es muy importante toda la gestión de la información. Muy importante tener muestras de calidad, muestras de datos clínicos para poder trabajar con ellos y sacarle rendimiento. Tener circuitos asistenciales organizados dentro de un hospital y de primaria, por supuesto, de la medicina primaria. La medicina empieza ahí, esa es la puerta, ¿no? Para poderlo hacer. Necesitamos, obviamente, instalaciones, ¿no? Pero necesitamos profesionales, necesitamos personas. Necesitamos bioinformáticos, técnicos, genetistas clínicos, perfiles que igual no están todavía en el sistema, pero que tendrán que estar. Y necesitamos clínicos. No sé si lo habéis oído. Necesitamos clínicos que hagan medicina de precisión. Clínicos, oncólogos, cirujanos, neurólogos, infectólogos, preventivistas, hasta patólogos necesitamos, ¿no? En todo esto, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Además de eso, necesitamos todo esto. Necesitamos, por ejemplo, clínicos científicos. Y aquí tenemos una buena noticia, que no sé si mi secretario general me dejará decirlo o no, pero estamos a punto de poder publicar convocatorias de personal estatutario en el sistema andaluz de salud, de clínicos investigadores. Eso es una cosa pionera en España, que no se ha podido hacer hasta ahora, ¿no? Y si se me permite lo puedo decir con gran alegría, ¿no? Porque es parte de la solución, ¿no? Estamos haciendo parte de la solución. Pero además tenemos que integrar los técnicos de laboratorio, que son gente tremendamente válida y que necesita formación, biólogos moleculares, bioinformáticos, etcétera, dentro del sistema. Recursos, personas, fundamentalmente personas, porque sin diagnóstico ni tratamiento, ¿vale? Pero yo tengo otra reflexión que me hago cuando hablo de recursos, ¿no? Yo si me pongo en el lugar del gerente de mi hospital, por ejemplo, pues te voy a convencer de que esto no aporta gastos, sino que fundamentalmente aporta valor al sistema sanitario, ¿no? Y claro, pues tengo que saber algo de economía. Bueno, este año estoy haciendo un diploma aquí en esta escuela y estoy aprendiendo unas cuantas cosas interesantes que me están ayudando a entender todo este mundo, ¿no? Y hablar un lenguaje diferente que quizás ayude también a quitar alguna barrera, ¿no? Porque es importante hablar de los desafíos del presupuesto, del gasto, descubrir los nichos de ineficiencia, lo que hacemos de manera repetida sin pensar y no valen para nada, y hay que decirlo también, ¿no? Y bueno, los costes supuestamente adicionales que genera todo esto, ¿no? Cuando hablamos de experiencia del mundo real y empezamos a estudiarla, empezamos a encontrar respuesta a este tipo de cosas y encontramos evidencia sobre cómo mejorar la eficiencia del sistema. Y estoy hablando de que la medicina de precisión también puede ser una eficiencia para el sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque reducimos tratamientos, reducimos toxicidades, optimizamos las terapias dirigidas que son tan caras a quienes las tienen que recibir y no se las damos a quienes no las tengan que tener, eliminamos test moleculares que no hagan falta, pero los tenemos para quien los necesita realmente, reducimos visitas a urgencias o al hospital y, en fin, 71% de los pacientes tienen tratamiento sin indicación. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os quedáis? ¿No? Bien, bueno, pues nosotros, y además esto lo gestamos María Jesús y yo, pareja, la presidenta de la Sociedad Española de Anatomía Patológica aquí en Andalucía, y nuestro secretario general en su despacho, diciendo: ¿qué vamos a dejar de hacer si implementamos algún día la medicina de precisión? Así que nos pusimos a hilar la hebra y con la ayuda de Roche, por cierto, hicimos un estudio de coste-efectividad y esa fue mi entrada en el mundo de la farmacoeconomía, ¿no? Y bueno, pues lo que hicimos fue un estudio local muy sencillito en nuestro hospital y hablando de carcinoma de pulmón, de cuánto nos cuesta tratar a un paciente, cuánto nos cuesta detectar las mutaciones necesarias para un paciente y cuántos años de vida ajustados por calidad de vida nos cuesta hacer eso en el sistema, ¿no? Y bueno, pues no hicimos nada diferente que otra gente está haciendo en otras partes del mundo, pero había que aplicarlo a España y había que aplicarlo a Andalucía, porque pues, somos como somos, ¿no?
Bueno, yo no soy de Andalucía, pero ya como si lo fuera, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos publicado hace no muchos meses, ¿no? Un estudio de coste-efectividad del diagnóstico molecular por NGS, comparando el single gene testing con la NGS en la perspectiva de un hospital del sur de España, que es el nuestro, ¿no? Y esto lo publicamos hace unos poquitos meses y comparamos realmente, pues, cuál es la diferencia de hacer single gene testing, que es lo que veis aquí abajo, no puedo enseñar el puntero, ¿verdad? Bueno, sí, aquí lo voy a enseñar, un momentito. Aquí hay un puntero. Enseñar single gene testing versus la NGS y eso, pues, estudiamos mucho nuestra manera de trabajar, lo que cada uno hace, cómo medir eso en el tiempo, cuánto cuesta cada cosa de las que estamos usando y cuántas alteraciones adicionales encontramos en nuestros pacientes de carcinoma de pulmón o microcítico gracias a que tenemos NGS. ¿Qué cosas detectamos que no hubiéramos detectado antes, ¿no? Con toda esa información, pues hemos llegado a varias conclusiones. La primera, que a corto plazo gastamos algo más. ¿Cuánto más gastamos por poder hacer por cada paciente con carcinoma de pulmón? Pues no una cantidad muy grande, estamos gastando pues entre 5 o 6.000 euros, algo parecido. No nos cuesta mucho más, cuesta un poquito más, pero no mucho más. Pero el beneficio grande está a medio plazo, cuando vemos cuántos años de vida le damos a nuestros pacientes y si lo ajustamos por calidad de vida. Y estamos entre 9.000 y 10.000 euros, que es una cantidad pequeña para lo que se considera, los expertos que saben de esto, consideran que es adecuado para un estudio de coste-efectividad en nuestro medio. Con estos datos me fui al gerente de mi hospital y os digo que, bueno, algo hemos hecho. Bien, así que en el corto plazo hay más pacientes a los que les podemos dar alteraciones accionables, pero en el largo plazo la estrategia es eficiente en términos de años de vida y de calidad de vida. Este estudio lo hemos replicado a nivel nacional, ahora ya con 10.000 pacientes, y la acaban de aceptar y saldrá publicado en breve con conclusiones muy parecidas a la anterior y lo estamos extendiendo en este momento en Europa, ¿no? No os voy a contar todos los detalles, ¿no? El siguiente reto es el de la cartera de servicios y de la cartera de servicios en España, que es donde estamos, ¿no? 15 carteras de servicios diferentes y un Estado, un gobierno central, pues que también, lógicamente, es un actor muy importante, ¿no? Y aquí las sociedades científicas son muy importantes. Yo no sé cuánta gente hay de sociedades científicas aquí, veo algún patólogo, pero seguramente hay más gente. Las sociedades científicas, y aquí pongo el ejemplo del cáncer, pero hay muchas más, tienen que aunar fuerzas para reclamar que haya una cartera de biomarcadores en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y eso es algo que hay que decirlo, y hay que decirlo bien alto, ¿no? Y aquí están los presidentes de las sociedades de oncología y anatomía patológica, pero podían ser de enfermedades infecciosas, de neurología, de genética clínica, de lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando uno va al BOE, en la última gran ampliación de cartera de servicios que publicó el Ministerio el 27 de abril del 19, donde se habló de cosas importantes como el cribado de cáncer de cérvix y tal, y pones la palabra biomarcador, te dice el ordenador, no habla de biomarcadores. Hay un proyecto de orden en este momento del Ministerio en el que se van modificando algunos anexos de la cartera, en las que se habla un poquito de refilón de los estudios genéticos y genómicos en patologías no hereditarias, pero se habla un poquito de rondón. Afortunadamente eso está cambiando y yo creo que va a haber seguramente pues una orden en la que todo esto se recoja y tengamos al menos una referencia nacional en la que las comunidades autónomas podamos luego elaborar, modificar y trabajar. Y es ahí donde nuestra comunidad autónoma tendrá que construir su cartera de servicios en biomarcadores en toda la medicina de precisión. Nosotros también fuimos pioneros hace 4 años, en diciembre del 2018, en publicar la primera cartera de biomarcadores en cáncer del Sistema Sanitario Público de Andalucía y las tenemos en otras áreas de la medicina de precisión. Esto requiere revisión y que requiere puesto al día, pero pues pudimos hacerlo, ¿no? Y tenemos herramientas de trabajo estable entre las sociedades científicas. Yo estoy participando por parte de la SEAP desde que fui presidente de la sociedad. Y vamos poco a poco generando evidencia que vamos publicando en forma de guías de práctica clínica, como las que tienen nuestros compañeros en Europa de ESMO, que son pues referencias muy claras, ¿no? No voy a entrar en los detalles, pero necesitamos evidencia clínica publicada, ¿no? Y así vamos poco a poco generando una cartera de servicios que una es la práctica actual, otro es algo en desarrollo, algo que está en el horizonte, y así vamos extendiendo, en el caso concreto del carcinoma no microcítico de pulmón, pues hasta el infinito no,
hasta donde seamos coste efectivos, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que estudiar, ¿vale? No hace falta estudiar toda la lista, o sí, no lo sé, habrá que estudiarlo, ¿no? Habrá que verlo. Esta es la práctica actual. Y esto es, para mí, el segundo mensaje importante, ¿no? En la época de la medicina de precisión, la equidad de acceso a la cartera de biomarcadores debería ser un estándar nacional. Por eso yo creo que tenemos que pelear y tenemos que decirlo claramente desde donde estamos hoy, ¿no? Bien. Y ya para terminar, pues el último reto, muy querido para mí en este día en el que estamos aquí, porque pues con nuestras María Josés y otras personas, con Chimo y con Manolo Romero, estamos coordinando pues este proyecto, un proyecto precioso, ilusionante, porque hemos empezado, ¿no? Estamos en la segunda edición, la vamos a comenzar en breve, y bueno, pues hemos ido creando un grupo pues muy, ¿cómo diría yo? Muy entusiasta, ¿no? de profesionales jóvenes que están renovando el sistema sanitario público andaluz desde dentro, ¿no? Con un conocimiento nuevo y con herramientas nuevas que vamos a ir poniendo en práctica. Es decir, que esto es el embrión, ¿no? de la medicina personalizada y precisión en nuestro medio. Y, hombre, pues esto hay que reconocer el esfuerzo que se está realizando y cómo, pues precisamente la colaboración público-privada en este momento pues también es clave para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? He hablado de las promesas, he hablado de los retos y de algunas de las soluciones, no me quiero extender más, ya sé que hay gente que tiene cara de estar desmayándose del hambre, pero yo quiero acabar con una conclusión, ¿no? Y la conclusión para mí es la tercera clave de la medicina de precisión. ¿Y sabéis cuál creo que es? En algo tan tecnificado, tan científico y tan abstracto, ¿no? Pues yo creo que son las personas y los pacientes, ¿no? Tiene que estar centrada en los pacientes. Y esto lo he aprendido relativamente tarde, ¿no? Me tocó estar, y por eso lo pongo, moderando un coloquio con una asociación de mujeres con cáncer de mama hace mes y medio en Sevilla, conectando pacientes y profesionales, ¿no? Porque si hablamos de medicina participativa, bueno, pues hay que tener en cuenta al menos que la tercera clave de la medicina de precisión es que está centrada en los pacientes, en los destinatarios, que habrá que formar y que habrá que informar. Porque cuando nos sentamos a hablar con ellos, aquí lo que nos pedían era fundamentalmente información, informadnos, que tenemos capacidad de entender y de tomar decisiones juntos, ¿no? Informadnos. Y eso es también medicina de precisión. Bien. Pues mensajes para los tweets, si alguien quiere poner alguno. Los servicios clínicos asistenciales estamos participando claramente de la promesa, ¿no? de la medicina de precisión. 2. Existen al menos 5 retos a los que se enfrenta el desarrollo de la medicina de precisión y los he contado, y la estrategia, el plan de medicina personalizada de precisión de Andalucía va a intentar solventarlos, pero ante todo y sobre todo es una medicina centrada en las personas. Las enfermas, las que están en riesgo y las sanas, todas ellas. Así que no me queda más que daros las gracias y pues dar paso a nuestro secretario general para que concluya este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por esta sesión especial, ¿no? Es extraordinaria. Creo que se nos abren muchas preguntas, muchas incógnitas, pero creo que tampoco es el momento ahora de empezar a discutirlas todas, ¿no? Poco a poco se irá caminando. Creo que se ha venido diciendo, lo importante es construir un edificio sólido. Creo que Andalucía lo está haciendo, no solamente en el área de medicina personalizada de precisión, sino en todas esas áreas colindantes, inteligencia artificial, medicina computacional, ¿no? De ahí va de la mano de las muchas y múltiples estructuras que tenemos, Fundación Progreso y Salud y Avante, la escuela, con las muchas que colaboramos, como son las universidades, centros de investigación y también con la colaboración público-privada. Muchas gracias a todos por su presencia, por su apoyo, por su asistencia. Gracias a los ponentes y mi enhorabuena a las personas que han hecho posible la creación de esta cátedra y a las investigadoras que van a gestionar la cátedra. Enhorabuena, tenéis un compromiso, tenéis un gran reto.
la sociedad os demandará resultados y el secretario general también. Buenas tardes.